Bueno, buenas tardes. Mi grupo está conformado por Ketty Sánchez, Amara Baena y mi persona, Javier Hermoso. Y pues vamos a explicar en qué consiste y todo lo que rodea el sistema muscular. Comenzamos obviamente pues denotando eh, el concepto de sistema muscular. Y en realidad es muy sencillo. Es el hecho de que lo podemos definir como el conjunto de músculos que están presentes en los seres animales. Bueno, a excepción de la esponja de mar, pero sí, pues, a excepción de ese, todos los animales pues contienen este sistema. Cuando nosotros pensamos en el sistema muscular, eh, pensamos que, bueno, se denota que su función o la función principal es generar movimiento, ya sea voluntario o involuntario. Pero luego pues explicaré más a fondo estos dos aspectos y un tercero que aparecerá después. Ah, también pues algunos músculos pueden como comear estos aspectos de voluntario e involuntario para ser mixtos, como por ejemplo los párpados. Ahora, ya como aclaramos pues la función principal, podemos denotar diferentes funciones que tiene el sistema muscular, como por ejemplo la locomoción. Como ya hablamos, pues genera movimiento, efectúa el movimiento, pero adicional a eso, eh, podemos definir que también nos permite impulsar, por ejemplo, la comida por el sistema digestivo, respirar y hacer circular la sangre. Así que también actúan los procesos internos. También tenemos la actividad motora de órganos internos, que ya pues lo esbocé, que prácticamente el sistema muscular se encarga de que nuestros órganos, o los órganos de los animales, desempeñen sus funciones. También le colabora mucho ese movimiento, pues, y colaborar esas funciones, le colabora al sistema cardiovascular. También tenemos la información del estado fisiológico. ¿Y qué es esto? Es más que todo, pues, las reacciones que genera este sistema a cualquier cosa que le esté pasando al cuerpo, ya sea un dolor o un cólico, por ejemplo, que genera Mozo, contracciones. Diga. devuélvase un poquitico porque se está cortando. Ah, ok, ok. Em, bueno, retomaré pues la información del estado fisiológico, que es, por ejemplo, o sea, cuando el sistema reacciona frente a algo que le esté pasando al cuerpo. Por ejemplo, un dolor o un cólico que genera contracciones fuertes de músculo liso. Ya lo aclararemos que es el músculo liso. También en la mímica, que es más que todo pues las expresiones faciales. Los músculos nos permiten generar gestos. Mozo, Diga. qué pena. Yo sé que es fastidioso, pero lo hago Sí. precisamente para poder prestarles el 100% de la atención a la sustentación. Les voy a pedir una pequeña pausa. Ya no me Tranquilo. demoro, ya Oh, vuelvo. ok, ok, tranquilo.
Ya, mozo, qué pena. Continuamos, No, por favor. tranquilo, listo. Listo, ok. Continuamos con la estabilidad y la postura, que esto va más relacionado a, pues que los músculos permiten al cuerpo pues mantenerse estable y mantener posturas. Esto obviamente va en conjunto con el sistema óseo. También tenemos la producción de calor, que es prácticamente que al producir contracciones musculares o producir movimientos se origina pues energía calórica. También denota la forma del cuerpo y le da el aspecto típico que tiene. Y también actúa como protección, que pues es para, más que todo pues para el buen funcionamiento del cuerpo y los órganos vitales. ¿Puedes pasar? Listo. Entonces ya nos adentramos pues en el tejido muscular, que va a estar formado por células llamadas miocitos, que luego se profundizará al respecto. Pero lo que nos importa ahora es que este tejido muscular tiene 4 propiedades principales que en realidad lo diferencian del resto de tejidos. La primera sería la excitabilidad eléctrica, que pues es la propia función del músculo, que cuando recibe impulsos eléctricos del sistema nervioso, claro, responde a los mismos, generando movimiento. También tenemos la contractibilidad, que ya lo mencioné, que es prácticamente contraer los músculos, es como la capacidad de acortamiento que tiene el músculo. Esto también tiene unas variantes. Por ejemplo, cuando el músculo recibe el estímulo, si genera movimiento a la articulación que esté pegada, se denomina contracción isotónica. Y cuando no genera movimiento en esa extremidad, se denomina contracción isométrica. También tenemos cuando genera movimiento de la articulación, es isotónica. Es isotónica. Cuando no genera, es isométrica. Ok. También tenemos la extensibilidad, que es la capacidad del músculo pues para extenderse sin sufrir daño alguno. Esta propiedad pues se puede apreciar, por ejemplo, en la capa muscular del estómago, que pues como sabemos constantemente pues está llenándose de comida y procesándola y vaciándola, llena, vacía. Entonces ese proceso pues le da una extensibilidad al músculo. También tenemos la elasticidad, que a lo que se refiere es que es la capacidad del tejido muscular de volver a su longitud original. Entonces, por ejemplo, si nosotros comparamos el tejido muscular con otros tejidos, se comprende pues que estas propiedades son muy importantes, porque el tejido muscular diferencia mucho de los demás tejidos. Y como ya hablamos, pues le permite al cuerpo, por ejemplo, estirarse con respecto a la forma, las posturas, los gestos, etc. Ahora, puedes pasar que tenemos una clasificación. Esto va más que todo con respecto a las funciones. Comenzamos con el tejido muscular esquelético, que en realidad pues puede definirse como el músculo voluntario. ¿Qué quiere decir con esto? Pues evidentemente que se denomina voluntario porque se contrae y pues genera movimiento de forma voluntaria. También tenemos el tejido muscular liso, que se describe como involuntario, ya sería lo contrario. Claramente no está pues bajo el control de la voluntad. Entonces, esto también, por ejemplo, lo podemos ver, ya lo puedo hacer, por ejemplo, con lo del estómago, que estos tejidos se encuentran en las paredes de los vasos sanguíneos, en el tubo digestivo. Y por último tenemos el tejido muscular cardíaco, que se encuentra exclusivamente pues, en las paredes del corazón. Esto difiere mucho porque este tejido
no es que sea voluntario o involuntario, es que es autónomo, hace sus funciones por sí mismo. Entonces nosotros en realidad podemos definir, por ejemplo, las funciones del tejido muscular como en tres, como voluntarios, involuntarios o autónomos. Puedes pasar que también quería hablar pues de las estructuras auxiliares, que ya esto va pues ligado al sistema musculoesquelético, ¿no? Que prácticamente lo que hacen es contribuir y plantean bases para el perfecto funcionamiento del movimiento en el cuerpo. Ya los compañeros que hablaron del sistema óseo hablaron de algunos. Así que comenzamos por ejemplo con los tendones, que ya se habló que están formados por colágeno, que son muy resistentes y casi inextensibles. Ya se habló que permite pues transmitir al hueso pues el movimiento generado por el músculo. También tenemos la cápsula articular, que es como una fibra, es un mango, una fibra, que lo que hace es delimitar el espacio articular, o sea, el espacio de la articulación. También tenemos la bolsa sinovial, que es una membrana, son membranas que están llenas de líquido, el líquido sinovial, me imagino que ya lo han escuchado, y lo que hace es actuar como almohadillas. ¿Qué hace? Lo que hace es proteger los músculos y los tendones del roce que tenga con zonas rugosas por dentro. Sobre todo, pues, como sabemos, pues, el contacto del hueso con hueso. En este caso, por ejemplo, tenemos la imagen del contacto de fémur con tibia, peroné. Y también tenemos, por ejemplo, los ligamentos, que también están formados por colágeno, y que lo que hace es proporcionar estabilidad a esas articulaciones. Tenemos la fascia. Las fascias también son estructuras fibrosas, que lo que hace es envolver, lo que hace es como aislar pues toda la estructura que contenga esa articulación, tanto superficial como profundamente. Y la membrana sinovial, que es lo que tapiza la cápsula articular de la que ya hablamos. Lo que hace es como taparla, y lo que hace es segregar ese líquido sinovial que contienen esas bolsitas. También tenemos, por ejemplo, los fibrocartílagos, que pues tienen como pues objetivo como mejorar, no mentira, tienen como objetivo pues evitar la fricción, pero ya en este caso es entre los huesos que estén en contacto. Como por ejemplo, pues tenemos aquí el ejemplo de la rodilla, el contacto fémur tibia, por ejemplo, contiene diferentes cartílagos y fibrocartílagos, perdón, que lo que hacen es pues evitar esa fricción, que no se desgaste ese hueso. Ahora proseguimos con los miocitos. Muy bien. Continuamos con miocitos y funcionamiento sistémico. Bueno, las células que forman el tejido muscular se llaman miocitos o fibras musculares debido a su forma alargada. Los miocitos del músculo estirado son muy largos. Tienen forma cilíndrica y cada célula contiene varios núcleos. Las fibras musculares individuales se agrupan formando fascículos. Cada fibra está rodeada por una capa de tejido conjuntivo que se llama endomisio, mientras que el fascículo completo está envuelto en el perimisio. Varios fascículos se agrupan para formar el musículo íntegro que está rodeado por el epimisio. Las fibras musculares poseen abundantes filamentos internos llamados miofibrillas, que se ubican paralelamente a lo largo del eje mayor de la célula y ocupan casi toda la masa celular. Las miofibrillas en las fibras musculares lisas son aparentemente homogéneas.
pero las del músculo estirado presentan zonas de distinta refrigencia, debido a la distribución de los componentes principales de las miofibrillas, las proteínas miosina y actina. La membrana que rodea la célula muscular se denomina sarcolema, mientras que el citoplasma se llama sarcoplasma. La región en la que se encuentran los filamentos de actina y miosina recibe el nombre de sarcómero. Funcionamiento sistémico. La placa o unión neuromuscular es la conexión que se establece entre una neurona motora y un músculo, mediante la cual la neurona transmite impulsos eléctricos a la fibra muscular y ésta se contrae. En la placa neuromuscular intervienen dos células, la neurona motora, o sea, motoneurona, y la célula muscular, miocito. Entre ellas queda un espacio que se llama hendidura sináptica. Cuando un impulso nervioso viaja a través del axón de una neurona motora, alcanza al final de su recorrido la región que se conoce como botón terminal, en donde libera el neurotransmisor acetilcolina a la hendidura sináptica. La acetilcolina se une a la membrana de la célula muscular y hace que ésta altere su potencial de membrana. La despolarización se extiende a través de toda la fibra y provoca su contracción, que es la respuesta final. La despolarización de la membrana del miocito se desencadena por la apertura de canales de calcio que permite al calcio extracelular penetrar la célula muscular. Bioquímica detrás del sistema muscular. La composición de la célula muscular es un 75% agua, un 19% proteína, tales como miosina, actina, promiosina y otros minerales compuestos. Y el resto sería de ATP y CPI, etc. Miosina. Esta es una proteína que se encuentra en las fibras musculares con la finalidad de unirse a la proteína actina. Genera la contracción de los músculos y por ende los movimientos que realizamos tanto con nuestras extremidades como la contracción que genera nuestro corazón. A diferencia de la proteína actina, que se localiza en todas las células eucariotas, es decir, en aquellas que poseen citoplasma y núcleo, la miosina no solo actúa sobre el movimiento de los músculos, sino que también en la división celular, en el transporte de los lisosomas, aparato Golgi y mitocondrias. Además, interviene en el proceso auditivo. Todas estas funciones que realiza la miosina pueden darse gracias a los diferentes tipos de miosina que existen. Ahora bien, en cuanto al proceso de las contracciones musculares, este se da de la siguiente manera. La cabeza de la miosina, que en presencia del ATP, se enlaza con los filamentos de actina, con la finalidad de generar un deslizamiento mínimo que se convierta posteriormente en un movimiento coordinado y preciso. Bueno, quedamos por la actina, en donde la actina son estas esferas naranjadas que van en espirales hacia lo largo. La miosina es esta representación de esta cosita rojita. Espere, ¿qué? ¿Naranjadas o verdes? No, esto es naranjado. No es naranjado. Esta cosita. O sea, usted dice... Eso es amarillo. Hay no, esto es naranjado. Verdes, hay unos cordones amarillos
y hay unas esferas naranjadas, sí. No, o sea, son las esferas naranjadas que están conectadas hacia lo largo en espiral. Profe, ella está mostrando es el GIF, no la imagen. Ah, ya. Pero yo creo que mejor lo explica con la imagen, porque pues en el GIF no se ven los títulos, digo yo. Es que por eso mismo, porque es que aquí aparece lo del proceso con la miosina, entonces para explicar todo de uno. Listo, hágalo. Bien. Entonces, la troponina que va con la tropomiosina, que la tropomiosina es el cordón azul que vemos que también va en espiral, y la troponina, que está compuesta por troponina C, I y A, que son estas 3 bolitas violetas, podría decirse. Y ¿qué pasa? El calcio que viene siendo espera, Kitty. Qué pena interrumpirte tanto. ¿La troponina es cuál? La troponina son las 3 bolitas violetas. Las 3 violetas, listo. ¿Y la tropomiosina es? El cordón azul que va a lo largo. Ah, ok, la fibrita esa que ayuda la a fibrita. organizarse la actina. Listo. Entonces, al inicio, que se encuentra todo estático ahí en espiral, el calcio llega y se conecta con la troponina C, que esta es la que tiene más afinidad por el calcio, lo cual esto hace que reaccione y ella se retuerza un poco, poniéndose más recta y abriéndole campo a la miosina para que se conecte con la actina. Esto hace que para que se convierta el ATP en ADP, es por medio de que llega el magnesio y ayuda a que el ATP que es adenosín de trifosfato se convierta en adenosín difosfato con fósforo. ¿Cuál es la diferencia entre el ATP y el ADP? O sea, ¿cómo? ¿cuál es la diferencia entre el ADP y el ATP? El ADP y el ATP. Sí. Pues están en su composición. Listo, pero, o sea, ¿cuál es la diferencia? Digamos, ¿el ATP para qué sirve y el ADP para qué sirve? O sea, en total el proceso da es para que el ATP se hidrolice y se convierta en ADP para que haya la contracción del músculo. Ok. Y pues cuando se libera, que ya se convierte en ADP, ¿cómo que se llama? El sarcómero libera ATP para que regrese otra vez a la miosina, y pues al regresar la miosina ya se libera de la actina y pues vuelve a repetir el mismo proceso, que es que otra vez llega el calcio, se pega en la tropomiosina C, otra vez se vuelve a retorcer, llega a la miosina, se pega a la actina y así. ¿Se retuerce cómo? ¿Se endereza, se estira? Sí, se endereza. Se endereza. Ah, okay. O sea que, por ejemplo, cuando yo voy a hacer un esfuerzo de estiramiento, estoy estirando los sarcómeros. Estos generan una liberación de ATP que entra a interactuar con la tropomiosina para formar ADP. ¿Es más o menos así? Bueno, con la tropomiosina C. ¿Sí? Sí. Para liberar ADP. Y el que activa este proceso es el calcio. Y una vez que el calcio termina de desactivar este proceso, se suelta, o sea, se sale. Sí, él se suelta y regresa. O sea que el calcio, el ATP es un trifosfato y el ADP es un difosfato. Es decir, que básicamente lo que estamos haciendo es perder un fósforo más energía.
Esa es la función del ATP para convertirse en ADP. Porque el ATP es la forma en la que nosotros almacenamos energía para los músculos, para los sistemas musculares. Entonces, el ATP entrega fósforo y energía por efecto de la reacción del calcio, o el calcio con quién interactúa. El calcio solo interactúa con la tropomiosina C, Y con la troponina C. tropomiosina C o troponina. Troponina. Troponina C. Y la troponina son las que tienen 3. Listo. ¿Y el magnesio con quién interactúa entonces? El magnesio es el que ayuda al ATP para que se divida y se forme ADP con fósforo. El magnesio es el que activa eso. ¿Y el calcio entonces qué es lo que hace? El calcio hace que la troponina reaccione con eso para que la tropomiosina se enderece, por decirlo así. Para que le abra campo a la miosina para que entonces, entre con la primero entra el calcio, interactúa con la troponina C para que éste interactúe con lactina, ¿es? ¿O con quién es que interactúa la troponina? La troponina interactúa con el calcio. Bien. Esto para que la tropomiosina, que está conectada a la troponina, se enderece y le abra campo a la miosina para que se junte con lactina. Y al juntarse con lactina recibe el magnesio. Recibe el magnesio. La transformación del ATP al ADP. Ok. Ahí es donde se hidroliza. Ahora, solo hay tensión, no hay contracción. Por ejemplo, cuando yo contraigo el músculo y que tengo que hacer fuerza. Es cuando la miosina ya se libera y el músculo, digamos que otra vez vuelve a su estado original. Y ya otra vez empieza. Pero el tema es que, por ejemplo, cuando yo contraigo los músculos, yo estoy volviendo más allá del estado original. Estoy como encogiendo los músculos, ¿no? O sea, sería una tensión negativa. Digamos, tendríamos una tensión positiva que extiende toda la molécula de actina y toda la molécula de miosina. ¿Y cómo se daría el proceso contrario de contracción para contraer las cadenas de actina y de miosina? Pues eso no lo vi. Tranquilo. Pero supongo que sería algo negativo, no sé. Algo que provoque lo contrario. O de pronto sería al contrario. De pronto, en vez de llegar el calcio para activar la troponina, para que interactuara con la tropomiosina, es al contrario. Me imagino yo, no sé. Igual no, o sea, ahí también se consume ATP, entonces no se puede decir que se revierte el proceso de que el ADP se vuelve ATP, porque no. Ok, listo. Una pregunta, o sea que la activación del calor, o sea, el calor ayuda a la activación de la cadena de actina y de miosina. ¿El calor? Sí, porque la transformación del ATP en ADP genera calor. Creo que sí, no estoy muy segura. Bueno, listo, no hay problema. Igual ya cumplió su función. O sea, ya se entendió. Muchachos, ¿ustedes entendieron el proceso o necesitan otra masticadita más? Les regalo un Trident ahí para que lo puedan masticar. Uy, profe, o sea, esa cantidad de conceptos sí está como algo enredado. Pero, Bueno. pero sí se entendió más o menos el proceso que se da. Párenle bolas. Nosotros tenemos dos cadenas moleculares. Tenemos la cadena en espiral de la actina y tenemos la cadena en espiral de la miosina. Nosotros tenemos que la cadena en espiral de la actina está conformada por unas moléculas llamadas troponina, ¿sí? Y la cadena en espiral de la miosina está conformada principalmente por la tropomiosina. Entonces, para nosotros activar la troponina, es decir, para poder activar la actina para que interactúe con la miosina, ¿sí? Para activar la cadena molecular de bolitas con la cadena molecular de cadena, de hilo, nosotros necesitamos una reacción química que los haga interactuar mejor para que se contraiga o se dilate, ¿sí? O sea, si nosotros queremos que ese músculo se estire o se contraiga,
nosotros tenemos que activar una reacción. Esa reacción comienza con la entrada del calcio a la troponina, ¿sí? Es decir, a la actina. Y esa entrada de calcio lo que hace es que facilita, pues, que la cadena se estire y que se libere ATP para que el ATP venga e interactúe con la tropomiosina. Si no estoy mal, ¿vamos bien? ¿O me estoy enredando? ¿Qué? ¿Ketty? Yo escuché otro nombre. ¿Vamos bien? ¿Sí estoy viéndolo bien? Listo. Entonces lo que hacemos es que ese ATP viene e interactúa con la tropomiosina, es decir, con la miosina, para generar la transformación del ATP al ADP. Acá es donde entra en juego el magnesio, ¿sí? El magnesio ayuda a interactuar con el fosfato, lo saca, se genera una liberación de energía y esa energía es la que facilita que todo este proceso se dé. Entonces, finalmente sale la molécula de ADP y se dio el proceso de estiramiento. Si usted lo quiere contraer, es algo parecido, pero al contrario, ¿sí? Básicamente nosotros tenemos unos activadores, unas moléculas que se convierten en energía y tenemos las otras moléculas que son las que están disponibles para reaccionar, para generar contracción, extensión o relajación, ¿ya? Por eso cuando nosotros estamos estirando el brazo constantemente, el músculo se comienza a calentar. De hecho, es un mecanismo de calentamiento. Consumir ATP es un mecanismo de calentamiento. Ahora, rápidamente, díganme, ¿qué es el ATP? Ustedes no, los de la exposición no. Rápidamente quiero que los presentes me digan qué es el ATP. ¿Dónde está el ATP? ¿Cómo se almacena? ¿Cómo se libera? ¿Qué tiene que ver con el glucógeno? Profe, pues en sí no sé el nombre como tal, pero sé que es lo que se utiliza pues para que el músculo se pueda contraer. Sí, pero no. O sea, no es eso lo que yo quiero saber. Eso ya no lo explicó Ketty. Ahora yo quiero que ustedes investiguen cuál es la relación del ATP con la glucosa. O sea, el ATP es energía. Y todos sabemos que la energía en el ser humano se almacena a través del tejido adiposo, ¿sí o no? ¿O alguien todavía no sabía eso? La grasa, ¿Cómo? o sea, la grasa se llama tejido adiposo, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos claros? Eso nos lo va a explicar, bueno, no sé si alguien tiene, eso lo debería explicar el que tenga el sistema epitelial. Él tiene que hablar del tejido adiposo. Entonces, el tejido adiposo es esa grasa que es parte de la piel, ¿sí? Se almacena principalmente en zonas relacionadas con la piel. También se almacena en los riñones, en el hígado y en otras partes, en el corazón, en las venas, ¿sí? Pero la mayor parte de la grasa se almacena en la piel, ¿sí? Porque actúa como un recubrimiento, como un aislante térmico, como una reserva de energía y como una reserva estructural. Es decir, la glucosa, todo ese azúcar que nosotros nos tragamos, que es glucosa, se convierte en glucógeno. El glucógeno se almacena, es una forma, hagan de cuenta de que ustedes cogen Electricaribe y le dicen, bueno, Electricaribe, necesitamos almacenar energía, entonces dice, bueno, listo, yo tengo una represa allí, venga, guardamos el agua para represar, para tenerla ahí, y si en cualquier caso de emergencia, yo libero la represa y entonces el agua cae y tenemos la reserva de energía ahí. Solo que esa represa en nuestro caso es grasa, y esa grasa es la piel, se adhiere a la piel, se adhiere a algunos órganos también, pero principalmente en la piel. Por eso cuando nosotros nos engordamos, pues nos está creciendo la cantidad de tejido adiposo. Ese tejido adiposo consume muchas cosas, por eso es tan peligroso ser obeso. El tejido adiposo se traga la testosterona, entonces viene la disfunción eréctil. El tejido adiposo... Sí, de hecho un estudio reciente demostró que la grasa abdominal y la grasa acumulada trabaja como un órgano por sí mismo, liberando hormonas en el cuerpo que no deberían estar ahí. O sea, además de los problemas respiratorios y cardíacos que ya produce de por sí la grasa, también ahora produce problemas hormonales. Exacto. Por eso muchas mujeres con sobrepeso y obesidad tienen problemas con su periodo menstrual. Y muchos hombres con sobrepeso tienen problemas con su libido y con, como usted dijo, con su erección. O sea,
mucha gente va a decir, ay no, pero yo soy gordo, a mí se me para. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo se le va a seguir parando? Porque, o sea, fuera de chiste, ya fuera de la broma, la disfunción eréctil es un problema serio y es un problema crónico. Si ustedes dejan que les comience a dar disfunción eréctil, ya después va a ser más difícil que lograr revertir el efecto de la grasa. Entonces, si usted está gordo y no quiere que después no se le pare, pues baila. Otra cosa, la testosterona, una hormona que es importante en el proceso de conquista. Es decir, usted con menos testosterona tiende a levantar menos. ¿Qué es lo que pasa? Que pues si el man puede que no tenga testosterona pero tiene plata, pues ahí ya compensa una cosa con otra. Pero ese no es el propósito, ¿no? La idea es tener buena salud, porque además no es solamente la disfunción eréctil, hay 84.000 enfermedades asociadas a la obesidad. La obesidad se les traga las neuronas, literalmente se traga las neuronas. De hecho, sí, profesor, en las mujeres es el caso contrario. En las mujeres la grasa abdominal genera testosterona extra, lo cual es lo que afecta su periodo menstrual. Le vienen periodos irregulares, le vienen más largos, con mayor flujo e incluso más doloroso. Y les baja el deseo sexual también. Sí, también. Pero además de eso, párenle bola a esto. La grasa se traga las neuronas. La grasa se traga las neuronas, ¿sí? Y hay que pararle muchas bolas a eso, porque si no se previene, la obesidad y el sobrepeso generan problemas de Alzheimer, generan problemas de Parkinson, generan problemas neuronales a largo plazo. No los van a sentir ahorita, no es ahora que lo van a sentir. La obesidad genera un sobrepeso que en el soporte estructural esquelético no está preparado el esqueleto para soportar ese peso. Especialmente los más castigados son las articulaciones, que no tienen especificaciones técnicas para pesos tan elevados. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, gente que en su vejez sufre de reumatismos y de artritis crónicas y artritis reumatoides. Y ustedes van y miran su juventud y eran obesos, o tenían sobrepeso, porque sobreexigieron sus articulaciones. Ustedes no pueden sobreexigir sus articulaciones porque es algo que no se recupera. Ustedes no recuperan el cartílago y el ácido hialurónico y el colágeno que necesitan para las articulaciones. Algunas personas tienen un problema de que las articulaciones crecen muy rápido. Estos son casos muy específicos. La mayor parte de las personas, cuando degradan sus articulaciones, especialmente después de los 30, baila papi, perdió. Y eso en cuanto a las enfermedades que produce directamente la obesidad, y eso sin hablar también las desventajas que produce, como el hecho de que llega un punto en el que tú ya no puedes ser tratado quirúrgicamente porque tu cuerpo es incapaz de soportar anestesia, porque al momento en el que se relajen tus músculos, el peso que tiene que soportar tu pecho y tu abdomen no lo soporta, y pues simplemente no eres viable para hacer cirugías que cualquier otra persona se podría hacer, una cirugía que te podría salvar la vida. Muchas gracias por esos aportes, Fac, de verdad son muy, muy valiosos. Entonces, fuera de eso, además de eso, también viene el riesgo cardiovascular, porque es que la grasa también se almacena en los vasos sanguíneos. Entonces vienen los problemas de hipertensión o hipotensión. Y además de eso, vienen las fallas en el funcionamiento del corazón, porque el corazón se tiene que forzar para bombear sangre. Porque ¿qué pasa cuando una cañería está obstruida? Si usted quiere que el fluido pase, usted tiene que bombear más duro para que llegue la misma cantidad de fluido. O sea, ustedes porque consuman grasa no quiere decir que su cerebro consume menos sangre. Entonces, para que le llegue la misma cantidad de sangre en la misma cantidad de tiempo, la presión arterial se eleva. Por eso ustedes ven que, por ejemplo, las personas que toman alcohol y que consumen muchas grasas saturadas como fritos y todas esas maricadas, sufren mucho, por ejemplo, después de un cierto tiempo, cuando llevan mucho tiempo en esa actividad, en ese tipo de consumos, empiezan a enrojecérseles la cara, las articulaciones cerca de las terminales nerviosas, cerca de la nariz se estallan, en los tejidos blandos los vasos sanguíneos se estallan, y ustedes ven una persona que sufre hipertensión fácilmente porque la nariz, el contorno de la nariz tiene unos vasitos sanguíneos reventados constantemente. Entonces, todo eso, bueno, y súmele, o sea, si usted la grasa le genera hipertensión y usted se pone a tomar licor, que el licor aumenta la tensión arterial, pues usted va a estar a toda hora con taquicardia, va a estar a toda hora sintiendo ese palpitar en la cabeza, en el cerebro, haciéndole. Cuando usted sube una escalera, esa taquicardia no es normal, muchachos.
no es normal que se les duerman los brazos, no es normal que se les duerman las piernas cuando están durmiendo, cuando están esto, porque eso quiere decir que sus vasos sanguíneos se están forzando y le está tocando hacer mucha presión para poder cumplir el requerimiento de oxigenación de los tejidos y de las células. Y si ellos tienen que hacer doble esfuerzo, pues eso desgasta la vida útil de un motor, del motor del cuerpo, que es el corazón. Entonces, todo esto va llevando a una disminución de la efectividad del sistema inmune, va disminuyendo, y si se disminuye el sistema inmune, entonces ustedes son más susceptibles a enfermedades que deterioran más los órganos, que ya de por sí están deteriorados, y se pueden generar más complicaciones en el hígado, en el páncreas, en los riñones, en los otros órganos funcionales. Entonces, básicamente lo que le estoy diciendo es, la obesidad, inclusive el sobrepeso, son problemas graves, ¿sí? Es más, se dice que es una de las enfermedades silenciosas más que está cobrando más vidas en la humanidad actualmente, ¿sí? Porque más del 50% de la gente sufre de sobrepeso, ¿sí? Entonces, no es una broma, no es mamadera de gallo. Yo con esto lo que quiero es mostrarles a ustedes que hay que hacer ejercicio. Y sobre todo, estos requerimientos, estas características de los tejidos se deben considerar cuando se hacen los diseños de las prótesis, porque si el animal está obeso o si la persona está obesa, es un requerimiento extra tanto para el muñón, porque tiene que adaptarse a un tejido adiposo que es gelatinoso, que es blando y que es fácil de magullar, tiene que adaptarse a un mayor peso, ¿sí? E inclusive la movilidad se ve afectada, porque no es lo mismo, una persona obesa no camina igual que una persona normal. Una persona normal puede caminar perfectamente sin que sus rodillas se choquen. En una persona obesa, el diámetro de la pierna y el diámetro de las rodillas y el diámetro de la parte de las extremidades inferiores crece tanto que les toca caminar abiertos de piernas, porque hay roce, y ese roce, esa fricción genera lesiones, ¿sí? Llega a un punto en que genera lesiones y lastima, le lastima la entrepierna, le lastima las rodillas, ¿sí? Entonces esas personas tienden a caminar con las piernas más abiertas. Entonces sí, cambia la biomecánica. En las mujeres aumenta la posibilidad de infecciones en la zona íntima por la cantidad de humedad y calor que se acumula en esa zona por toda la masa que hay en esa parte. Exactamente, vean, qué interesante, nunca me había puesto a pensar en eso. Entonces, y súmenle a eso que la biomecánica se ve afectada porque al caminar más abierto de piernas se aumenta el requerimiento de esfuerzo normal en flexión. O sea, es decir, se aumenta el requerimiento de flexión de la prótesis. Ya es difícil cumplir con los requerimientos de compresión, luego ya es difícil cumplir con requerimientos de tensión, ahora tienen que sumarle también los de resistencia normal en flexión. Entonces, porque ya tenemos que ir a analizar la inercia de la pieza y la inercia de la biomecánica del tejido blando. Entonces, la obesidad es un grave problema, muchachos, y si ustedes pueden evitarla haciendo ejercicio, mi mayor recomendación es háganla, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo muy bueno de una persona que yo respeto mucho y que de verdad me alegra, que de hecho es un punto de inspiración para todos, porque pues, todos aquí de pronto en algún momento hemos estado en sobrepeso, ¿sí? Luis Pablo Guerrero es una persona que yo admiro porque se dio cuenta del problema, se dio cuenta de las consecuencias, fue muy consecuente con eso y tomó una actitud y empezó a adelgazar, ¿sí? Yo el año pasado cuando comenzó la pandemia, yo estaba supremamente obeso. Y Luis Pablo me apoyó, por ejemplo, en el proceso de recuperarme, ¿sí? Entonces, de la misma manera, y si alguno quiere de pronto hablar con Luis Pablo, él de pronto les puede dar consejos para adelgazar, ¿sí? Porque los consejos de Luis Pablo son válidos. A él le sirvieron bastante, a mí me han servido los consejos que él me dio, ¿sí? Obviamente, pues uno lee y empieza a instruirse, empieza a aplicar otras cosas, pero todo lo que me dijo Luis Pablo me sirvió bastante. Los ejercicios que me enseñó también me sirvieron bastante. Entonces, mi recomendación, muchachos, es no se dejen coger de la obesidad, no se dejen coger del sobrepeso. Es más, cuando ustedes estén en sobrepeso, cójanlo como una alerta. Y ojo con lo siguiente, esto es una advertencia que les voy a hacer. Cuando uno es joven, cuando uno está por debajo de los 26, 28 años, uno tiene una vaina y es que uno medio hace ejercicio y ya adelgaza, porque el metabolismo está acelerado.
Por ejemplo, ustedes a los 23, 22 años, 24 pueden a veces hasta tragar cualquier porquería y no se engordan. Eso no quiere decir que a largo plazo el daño no se esté haciendo, ¿sí? Pero ojo, cuando suben a los 25, 26, 27, 28, ya no es lo mismo, ya no adelgazan tan rápido, ya cuesta un poco más de dificultad de adelgazar, pero aún así, en 2 semanas caminando, ustedes adelgazan bastante, 2 kilos, 3 kilos. Sin dieta inclusive. Cuando ustedes superan la barrera de los 27, 28, 29, 30, ustedes briegan para bajar cada kilogramo que da miedo. Vean, muchachos, les voy a dar un ejemplo. Yo llevo 4 meses en dieta. 4 meses en dieta que yo como pechuga, ensalada, en el desayuno es pan integral, jamón, queso, en la cena es cereal con leche, pero cereal no con azúcar, no Chocopix, no sucaritas, no nada, marica, cereal de cornflakes de ese que no tiene un carajo, que no sabe un culo. Sí, bueno, sabe rico, sabe a abuelas crocantes, pero ya, o sea, no más, sí. Y si me da hambre, agua. ¿Sí? Yo llevo 4 meses así y yendo a hacer ejercicio casi todos los días. Aquí enfrente yo tengo un parque donde aquí hacen unas rutinas de ejercicios funcionales y son muy exigentes y son buenas. Y apenas he bajado 8 kilos, ¿sí? Sí, de hecho, cuando hay algo llamado como imagino que el compañero del que usted está hablando sabe de eso, que es la cantidad de calorías diarias que uno puede calcular con respecto al peso, altura y la edad. Y la edad es importante porque con la edad entre mayor ponen, ¿cómo decirlo? O sea, es como una relación inversa, lo que usted está hablando, entre uno más envejece, se le hace más complicado porque por el consumo calórico base que tiene el cuerpo sin hacer ejercicio, no solamente por existir. Exactamente, el consumo calórico base es lo mínimo que usted debe consumir al día para que su sistema no se descompense. No sirve de nada ponerse a aguantar hambre, no es la clave aguantar hambre. La clave es comer cosas bajas en calorías o con calorías negativas, como apio, chocolate negro y maricadas así, y calcular el consumo diario. Por ejemplo, yo tengo que consumirme 2.200 calorías para estar en proceso de adelgazamiento, porque mi gasto calórico diario es de 2.700 kilocalorías. Si yo me bajo de los 2.200 me voy a descompensar, ¿sí? Me voy a descompensar. Ustedes pueden trabajar esto con un nutriólogo, lo mejor es trabajarlo con un nutriólogo, ¿sí? Es mi recomendación. Siempre, pues nosotros podemos llegar aquí a aprender 3 cositas, pero no vamos a aprender lo que un nutriólogo duró 6 años, 5 años aprendiendo. Entonces, esa es una gran recomendación y ojalá por favor la escuchen, ¿sí? Se los digo porque a mí una de las cosas que más me motivó a adelgazar fue, primero, que una persona muy cercana a mí, una persona que estimaba mucho y que tenía muchísimas responsabilidades con su familia, murió. Y él murió de la peor forma posible. Él murió enfrente del hijo, rogando ayuda, sin nadie poder ayudarlo porque él era obeso. O sea, no tenían cómo levantarlo y llevárselo para el hospital porque las personas que estaban presentes no eran lo suficientemente fuertes. Y él volvió a entrar en sí como 5 minutos después de que tuvo el accidente cardiovascular y dijo mi hijo y se murió. O sea, fue una forma cruel. Para el pelado fue traumatizante, para toda la familia fue un gran problema porque él era la principal fuente económica. Entonces, muchas veces uno llega y dice, no, lo importante es que tenga salud, que tenga plata para poder ayudar a mi familia. Muchas veces uno piensa así y no se cuida. Y resulta que de nada sirve la plata si usted se muere. Porque, puta, toda la inversión que hicieron usted se pierde, ¿sí? Y no solamente eso, sino fuera de que toda la inversión que hicieron ustedes se pierde, también pasa que pues usted todo el esfuerzo que hizo para poder sacar a su familia adelante y estaba comenzando a tener resultados y los perdió. Y así le ha pasado a mucha gente que conozco acá en Montería. No sé si ustedes conocen el caso del jefe de compras. Él era obeso, su hijo era obeso, su hijo murió primero, él sufrió ese dolor, un pelado con 20 y algo de años, jovencitico, y se murió, porque el marica era full frito y trago, arroz grasoso, comía pega,
¿sí? Y luego el papá, que tenía la misma dieta, como a los 2 meses se le bajó el sistema inmune porque no hacía ejercicio, porque el dolor de haber perdido al hijo le bajó las defensas, lo cogió el COVID y chao, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de algo tan lejano, ¿sí? El pelado tenía 22, 24 años, ¿sí? Podrían haber sido ustedes. Entonces, o pueden ser su familia. También ustedes tienen que estar pendientes de sus familias. Hoy en día a nosotros nos toca aprender a controlar eso, felizmente, ¿sí? Bueno, ya quitándole este capítulo, que era algo que yo sí quería discutir con ustedes, vamos a continuar, por favor. ¿Alguien tiene de pronto alguna apreciación para cerrar el tema? Listo. Ketty, qué pena interrumpirla. ¿Puede por favor continuar? Bueno, continúo con la mioglobina, que es una proteína de los músculos que tiene una estructura mixta, es decir, que posee una mitad que es proteica y otra que no lo es, por lo cual es muy semejante a la proteína de la estructura, a la proteína que es conocida como hemoglobina. Además de su composición, incluye hierro y un grupo hemo, pues que es esencial para captar el oxígeno. Esta se localiza en todos los músculos del cuerpo, pero con mayor proporción en el tejido muscular del corazón y de las extremidades. Esta localización se debe a que cada músculo de este tipo necesita de mayor oxígeno para trabajar en comparación con los otros tejidos musculares del organismo. Bueno, complejo troponina-tropomiosina. La tropomiosina es un polímero alargado que se ubica envolviendo el filamento de la actina y bloquea parcialmente los sitios de unión de la miosina. La troponina, por su parte, es una proteína globular fijadora de calcio que controla la posición de la tropomiosina. Cuando ésta se encuentra en su posición de bloqueo, puede haber una débil interacción entre actina y miosina, pero la miosina está bloqueada y no puede completar el golpe de fuerza para que dicha contracción se produzca. La tropomiosina debe ser desplazada a una posición de abierto que deja totalmente desprotegida la unión. Esto permite que ocurra el golpe de fuerza, que esto es básicamente el proceso que pasa con lo de la actina y la miosina que expliqué anteriormente. Pero un momento, que no entendí esta parte. O sea, ¿qué es lo que está diciendo usted? ¿Que el filamento tiene que rotar para ubicar mejor la tropomiosina? O sea, aquí se enfocan básicamente en la parte esta de lo que pasa aquí cuando el calcio interactúa con la troponina para que la tropomiosina se enderece y le abra paso a la actina para que haga el golpe con la miosina. De eso es lo que enfocan ahí. Ah, ya. ¿Ese filamento cómo se llama? ¿Cuál? ¿El azulito? Esa espiguita, la roja. Esta roja. Esa es la troponina. Ok. ¿Segura? ¿Qué cosa? Ah, ya, ok, listo, espera, listo. ¿Esta cosa? La rojita. Esto rojo, esto es la miosina. Perfecto, listo. Bueno, ya. Continúa mi compañera Samara. Bueno, los avances biónicos. En primer lugar tenemos la reinervación muscular, la cual es una técnica quirúrgica empleada por primera vez por el doctor Todd Kuken del Instituto de Rehabilitación de Chicago. Consiste en transferir los nervios residuales del miembro amputado a los músculos del pecho o del brazo. Y el objetivo de esta técnica es mejorar el control de las prótesis que emplean señales de electromiograma de los músculos residuales de la extremidad para controlar la articulación de la prótesis. Una vez se ha restaurado la función nerviosa,
son los músculos los que proporcionan las señales electromiográficas adecuadas para el control del codo, la muñeca y la mano. Pues esta técnica se emplea más, en prótesis de brazos y eso. Este trabajo demuestra la viabilidad de utilizar la reinervación para controlar prótesis con multifunciones complejas. Se necesita que haya más investigación en este campo y se necesita mejorar más que todo la cuestión de la reducción del tamaño, del peso y el aumento de la solidez de las prótesis. ¿Puedes pasar, Ketty? Bueno, bioimpresión 3D de tejido muscular. Un equipo de científicos financiados por el Ejército de Estados Unidos han logrado desarrollar una técnica de bioimpresión en 3 dimensiones, 3D, que es capaz de crear tejido muscular esquelético. El ingrediente básico de este sistema de bioimpresión ha sido añadir células neuronales en la construcción de esta masa muscular artificial, porque esto ha permitido acelerar la regeneración del músculo y aumentar sus funciones. Esta investigación fue financiada por el Instituto de Medicina Regenerativa de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y el objetivo de esta investigación era desarrollar terapias clínicas para tratar a los soldados heridos. Pero bueno, también puede beneficiar no solamente a los soldados, sino a cualquier otra persona que necesite del tratamiento. Pasa. Uso de polímeros electroactivos como músculos artificiales en humanos biónicos. Los polímeros que exhiben un amplio desplazamiento en respuesta a las estimulaciones eléctricas se conocen desde hace varios años. Inicialmente estos polímeros recibían poca atención debido a su limitada capacidad, pero en estos últimos años han vuelto al foco de atención debido a la introducción efectiva de nuevos materiales que significativamente superan las capacidades del ya utilizado polímero posieléctrico. Bueno, estos polímeros de los piezoeléctrico. ¿Cómo? El efecto se llama efecto piezoeléctrico y los polímeros que vos estás mencionando son polímeros piezoeléctricos, no posieléctricos. Estos polímeros de los que estoy hablando pueden responder más como material biológico con configuraciones más flexibles. Estos materiales son actuadores que tienen una mayor similitud con los músculos biológicos. Su gran respuesta a la tensión y su amplio cambio de forma al ser expuesto a impulsos eléctricos los hace considerablemente eficientes como un posible reemplazo de las fibras musculares. Usando estas capacidades, los mecanismos robóticos accionados por estos polímeros están permitiendo a los ingenieros crear dispositivos que antes solo se veían en la ciencia ficción. Un ejemplo de esto es que en diciembre de 2002 salió un robot con forma de pez comercializado por Eaxmex, una empresa japonesa. Y pues estos robots nadaban sin batería ni ningún tipo de motor, solamente se utilizaba estos polímeros para simular el movimiento. Los impulsos eléctricos se transmitían por medio de bobinas inductivas que iban desde el tope de la pecera hasta el fondo. Siguiente. Hilos de nanotubos de carbono recubiertos de polímero para músculos artificiales. Investigadores de la Universidad de Texas en Dallas crearon poderosos músculos de hilos electroquímicos unipolares que se contraen más rápido cuando más rápido se impulsan. Los músculos artificiales pueden ser ahora hechos a base de aleaciones con memoria de forma. Tienen el grosor de un cabello formado por fibras de nanotubos de carbono. Estos músculos son también muy eficientes y proveen trazos musculares más grandes. Recientemente, un grupo de investigaciones de Estados Unidos, Australia, Corea del Sur y China, que trabajan con fibras de nanotubos de carbono recubiertas de polímero, demostraron efectivamente cómo estos músculos pueden ser más rápidos, más poderosos
y más eficientes energéticamente. Los nanotubos de carbono impulsados electroquímicamente actúan cuando se pasa un voltaje entre la fibra muscular y el contraelectrodo, lo que provoca un movimiento de iones hacia y desde el electrolito circulante y el músculo. En términos generales, esto da como resultado que los músculos se contraigan o expandan hasta que el potencial alcanza carga cero, después de lo cual cambia de dirección. Bueno, esto fue toda nuestra exposición. Muchas gracias.